¿Por qué Fullmetal Alchemist es considerado el mejor shonen de la historia? Factores como tener un buen final, gran desarrollo de personajes, un increíble protagonista y una historia que nos deja lecciones muy valiosas, han llevado a que sea algo casi indiscutible que Fullmetal es el mejor en su género. Lo hayas visto o no, seguramente en algún momento te has preguntado por qué tiene dicho título, siendo que existen miles de obras de este estilo. Hoy vamos a analizar a fondo lo que lo hace tan especial y si realmente merece este lugar en lo más alto. Fullmetal Alchemist es una obra de Hiromu Arakawa, que comenzó su serialización hace ya 24 años en julio de 2001 en la revista mensual de la Shonen Gangan. En 2003 emitió su primera adaptación al anime donde se le dio un final original no canon, ya que el manga aún estaba en publicación. Fue en 2009 cuando una nueva adaptación llegaría bajo el nombre de Fullmetal Alchemist Brotherhood, esta vez siguiendo fielmente todos los sucesos del material original, que finalizaría un año más tarde en junio de 2010. A día de hoy es el 29º manga más vendido de la historia, con más de 80 millones de copias. Durante años, este último ha sido el anime número 1 en el sitio MyAnimeList, hoy superado por Frieren, lo que nos muestra que el considerarlo el mejor de la historia es un consenso en general. Sabemos que la historia se centra en Edward y Alphonse Elric, dos hermanos que, tras perder a su madre, intentan traerla de vuelta con alquimia. El costo de romper las reglas de ese mundo es muy alto, perdiendo partes de su cuerpo en el caso de Ed y la totalidad del suyo en el caso de Al. Esta tragedia da inicio a su historia de resiliencia, con la piedra filosofal como objetivo principal. Pero la piedra, lejos de ser lo que esperaban, esconde un gran secreto: se crea con vidas humanas. Aquí es donde la serie se separa de otro shonen, planteando dilemas éticos más profundos. ¿Vale la pena alcanzar tu objetivo si eso significa traicionar tus principios? La narrativa está impulsada por el vínculo entre los hermanos y su deseo de corregir un error, no por la promesa de poder. La alquimia es solo un medio, lo importante son las decisiones que toman y sus consecuencias. Cada arco suma profundidad al conflicto central y refuerza el mensaje principal, que nuestras decisiones tienen un precio. A través del viaje de los Elric, el anime entrega una de las historias más humanas y completas del género. Edward es diferente y mucho más complejo que el protagonista de shonen promedio. Lo vemos ni bien inicia el anime, ya que aunque sabemos que sus acciones fueron por la tragedia de su madre, lo que impulsa su búsqueda es la consecuencia de dichos actos. Esto lo separa de alguien que solo quiere ser más fuerte o quiere ser reconocido con el cargo más importante de su mundo. Tiene una personalidad muy marcada desde el comienzo, y aunque sea terco en muchas ocasiones, también sabe escuchar a los demás, como cuando debate en la iglesia sobre la existencia de Dios con Rose, o debate sobre las motivaciones de los homúnculos o Scar. También demuestra un aumento de su madurez con el pasar de la obra. Sus decisiones se basan pensando en qué es lo correcto o no, y en cómo podría afectar a los demás. Un momento que me gusta mucho de Ed es cuando le dice a Winry que sus manos no están hechas para matar. Más allá de todos los significados que tiene esa frase, ya sea por sus padres, la personalidad de Winry o el contraste con Scar, Ed sabe que cometer un error trae grandes consecuencias porque lo experimentó por su propia cuenta, y eso creo que le da un peso emocional mayor. Otro aspecto a destacar es la decisión que toman con Al ese 3 de octubre de dejar el pasado atrás y seguir adelante, demostrando una resiliencia muy importante. Una de las grandes fortalezas de esta obra es que no se trata solo de los hermanos Elric. La historia se toma el tiempo de construir un reparto secundario con peso, propósito y desarrollo genuino. Cada personaje no está solo ahí para llenar un espacio. Empecemos con los más destacados. Roy Mustang es, sin duda, uno de los personajes más complejos. Al inicio parece un simple militar ambicioso, pero rápidamente descubrimos que su deseo de convertirse en Führer no es por poder, sino para transformar el sistema desde adentro y evitar que las atrocidades como la guerra de Ishbal se repitan. Mustang es un veterano marcado por la culpa, especialmente por su papel en el conflicto, y su viaje es uno de redención personal y justicia. A lo largo del anime se enfrenta a dilemas éticos, traiciones internas y al riesgo de convertirse en lo que odia, y sin embargo nunca pierde su humanidad, y su relación con Risa es clave. Scar es otro gran caso. Introducido como un vengador ciego de ira, su arco es uno de los más poderosos de toda la serie. Como sobreviviente del genocidio de Ishbal, su odio hacia los alquimistas estatales parece justificado, pero lo que hace grande a Scar es que su personaje no se queda estático, evoluciona durante toda la historia. Scar representa el dolor que deja la guerra, pero también la posibilidad del perdón y el cambio. Su decisión de ayudar en el tramo final no es un acto impulsivo, sino el resultado de todo un proceso interno. Es prueba de que incluso el odio más profundo puede transformarse. Winry por su parte es mucho más que el interés amoroso de Edward, es una figura clave para ambos hermanos, representa el hogar, la humanidad y la estabilidad emocional que los Elric perdieron. Su crecimiento como personaje está marcado por la confrontación con sus propias creencias, especialmente cuando debe enfrentar a Scar, el asesino de sus padres. Winry no es una luchadora, pero su fuerza emocional y su capacidad de perdonar la convierte en uno de los pilares más importantes del anime. Su rol como mecánica de automails no es menor, sin ella, Ed simplemente no podría seguir avanzando.
Por supuesto, además está lleno de personajes secundarios que también tienen su momento. Risa representa la lealtad y el compromiso con un ideal, incluso a costa de su propia vida. Lin Yao, con su ambición desenfrenada y su transformación en Grid, añade aún más complejidad al conflicto entre la humanidad y el poder. Olivier y Alex Armstrong, Hohenheim, incluso los antagonistas como Envy o Kimblee, todos aportan algo valioso. Lo que los hace memorables es que ninguno es plano. Todos tienen motivaciones claras, conflictos internos y momentos clave que impactan directamente en la trama. El anime les da el espacio para desarrollarse sin que se sienta forzado, y eso eleva el peso emocional de cada enfrentamiento, cada muerte o cada decisión. En Fullmetal los personajes secundarios no están al margen, están en el corazón mismo de la historia. Si te está gustando el video, puedes suscribirte para ayudar al canal a crecer, ya que estamos cerca de los 500 subs. Disculpen la interrupción, continuemos. Uno de sus puntos altos también es la profundidad de sus villanos. No simplemente son malos, la serie nos presenta antagonistas con trasfondo, motivaciones sólidas y una simbología que refuerza el mensaje de la obra. Nada es blanco o negro, todo está teñido de grises morales. Los homúnculos, por ejemplo, son personificaciones de los 7 pecados capitales: orgullo, lujuria, envidia, ira, pereza, codicia y gula. A primera vista parecen simples monstruos, pero conforme avanza la historia entendemos que cada uno de ellos refleja partes esenciales del ser humano. Envy no solo odia a los humanos, sino que también los envidia profundamente por su capacidad de sentir y de conectar. Grid desea todo, pero lo que realmente anhela es pertenencia. Braff, encarnado como el Red Bradley, es un hombre que cree firmemente en el orden y el control, pero también sufre por su falta de libertad. Estos matices lo hacen más complejo siendo representaciones vivas de nuestros propios excesos. En el centro de todo está Padre, el villano principal, una figura que rechaza las emociones y busca volverse un ser perfecto al librarse de sus propias debilidades humanas. Pero en el fondo, él es el deseo humano llevado al extremo, quiere controlar todo, trascender las limitaciones y jugar a ser Dios. Es una figura que no odia ni ama, simplemente quiere más. Su origen, una criatura creada a partir del conocimiento prohibido, lo convierte en un espejo oscuro de los alquimistas. Buscó sabiduría y terminó deseando poder absoluto. La ambigüedad moral no termina solo con los villanos principales. Personajes como Scar comienzan como antagonistas, pero sus acciones tienen lógica si se observan desde su dolor y su historia. Scar mata, pero lo hace por lo que cree que es justo. Y es ese mismo viaje el que lo lleva a replantear sus creencias y redimirse. En este mundo no hay redención fácil, pero sí la posibilidad de cambio. Incluso personajes como Kimblee, un hombre que cree que la guerra purifica y que la verdadera libertad está en aceptar la naturaleza destructiva del ser humano, le dan esta profundidad a la obra. Y la clave está en que la historia no cae en el bien contra el mal absoluto. Todos los personajes, incluso los protagonistas, han cometido errores o cargan con cicatrices. La serie no nos dice este es el bueno y este es el malo, sino que nos obliga a reflexionar en cada caso. Este enfoque hace que cada conflicto importe, que cada enfrentamiento tenga peso emocional, y eso, en última instancia, es lo que eleva a Fullmetal como una obra madura, compleja y profundamente humana. Uno de los puntos más sólidos que explican por qué es considerado el mejor shonen es su extraordinaria construcción de mundo, y su perfecta narrativa sin errores ni momentos innecesarios. Desde el primer episodio el anime nos presenta un sistema con reglas claras, la alquimia. Basada en el principio del intercambio equivalente, la alquimia no es un poder injustificado. Todo lo que se crea debe surgir del sacrificio de algo de igual valor. Esta lógica es coherente y tiene consecuencias reales en la historia. Y no solo es una mecánica dentro de su mundo, los personajes la aplican no solo a sus poderes, sino también a sus decisiones. La idea de que no se puede obtener nada sin dar algo a cambio es un reflejo de la vida misma, y se convierte en el mensaje que quiere transmitir la obra. Pero la alquimia es solo una parte, la historia se desarrolla en Amestris, un país con una estructura militar autoritaria, donde los alquimistas están al servicio del Estado. El trasfondo político y geopolítico es muy importante. La guerra de Ishbal no es solo un recuerdo traumático, sino el eje central de la historia por el desarrollo de personajes como Scar, Mustang o Hawkeye. Aquí el Estado no busca el bien común, sino que es cómplice de genocidios y experimentos humanos. Este conflicto se entrelaza con cada arco narrativo. La serie no pierde tiempo. Cada capítulo, cada personaje y cada evento tiene un propósito. La narrativa progresa con un gran ritmo. Comienza con el viaje de dos hermanos intentando recuperar lo perdido, pero rápidamente escala a cuestiones filosóficas, sociales y existenciales. La tensión crece al ritmo de la política interna, de las revelaciones sobre la piedra filosofal, de los secretos del gobierno y del origen de los homúnculos.
Cada arco de la historia no solo desarrolla a los personajes o introduce enemigos, sino que suma a la trama, desde las investigaciones iniciales pasando por los conflictos internos en el ejército, hasta llegar al clímax con el día prometido. Todo construye sobre lo anterior, no hay episodios vacíos ni historias que se queden sueltas, cada pieza encaja. Además, Fullmetal tiene un ritmo narrativo que pocas obras tienen, sabiendo en qué momento contar cada cosa. Hay capítulos claves que marcan quiebres profundos, como la muerte de personajes queridos, revelaciones dolorosas o decisiones éticamente difíciles. Todo responde a una estructura perfectamente planeada, donde el desenlace no solo resuelve el conflicto, sino que respeta el viaje y los sacrificios hechos para llegar hasta ahí. En resumen, no solo tiene un buen mundo y una buena historia, tiene un mundo coherente que potencia su historia y una estructura narrativa que respeta la inteligencia del espectador, confiando en que sabrá conectar hilos, sentir el peso de las decisiones y entender que, como la alquimia, todo tiene un costo. Ese nivel de respeto hacia su audiencia y su propia trama es lo que la eleva por encima de otras obras. En un género donde muchas obras se caracterizan por alargarse innecesariamente o por no saber cómo cerrar su historia, Fullmetal destaca por hacer justamente lo contrario. Construye un final sólido, emotivo y coherente que da sentido a todo lo que vino antes. Pero más allá de eso, su desenlace es tan bueno porque no solo cierra tramas, sino porque deja mensajes y reflexiones que trascienden el propio anime. Cada arco narrativo tiene su solución, no hay personajes olvidados ni conflictos que desaparecen sin explicación. Lo que se prometió al principio, la búsqueda de los hermanos Elric por recuperar sus cuerpos, llega a su conclusión con sacrificios reales, decisiones difíciles y un crecimiento genuino. Edward y Alphonse no son los mismos de los primeros capítulos, han aprendido el valor de la vida, de sus errores, del perdón y de las consecuencias que tienen sus actos. Ese cierre no solo resuelve los hechos, sino que también concluye los temas centrales, el peligro del poder absoluto, los grises entre el bien y el mal, y la responsabilidad por las propias decisiones. Incluso personajes como Mustang o Scar, cuya historia estuvo marcada por la culpa y la violencia, encuentran caminos distintos. Uno busca reconstruir el país desde la justicia y el otro encuentra la redención tras años de venganza. Pero lo más increíble de esta obra no es solo lo que pasa, sino lo que deja al espectador. El anime ofrece una reflexión profunda sobre la pérdida, el dolor y la responsabilidad moral. Enseña que no todo puede recuperarse, que hay consecuencias que deben asumirse y que la verdadera fuerza no está en dominar a otros, sino en vivir con un propósito. La frase "para obtener algo se debe perder algo de igual valor" deja de ser solo una regla de alquimia y se convierte en una filosofía de vida. También es un mensaje sobre la sociedad. Padre, el antagonista principal, representa el deseo humano de escapar de su propia imperfección. Su caída es, en el fondo, una lección sobre lo que pasa cuando alguien busca eliminar su humanidad para alcanzar algo superior. Fullmetal nos recuerda que lo que nos hace humanos no es la perfección, sino nuestra capacidad de equivocarnos y aprender para luego cambiar. Por todo esto, el final no solo es técnicamente impecable, sino emocionalmente inolvidable. Cierra la historia de manera satisfactoria, pero también deja enseñanzas que perduran de por vida. Nos recuerda por qué debemos asumir nuestras decisiones y por qué, incluso en la pérdida, podemos encontrar redención. Ese es el verdadero legado de Fullmetal Alchemist, una historia que no solo entretiene, sino que te cambia. Después de ver todo lo que hace en Fullmetal, su historia bien pensada, un mundo con reglas claras, personajes con mucho trasfondo, villanos que no solamente son malos por serlo, y un final que realmente cierra todo como debe hacerlo, es fácil entender por qué tanta gente lo considera el mejor shonen de todos. No se trata solo de las peleas épicas o momentos emocionantes, sino de cómo el anime trata los temas profundos, el dolor, la responsabilidad y el perdón. Desde el primer capítulo hasta el último, cada cosa que pasa tiene un sentido, nada está puesto al azar. Y lo mejor de todo es que no solo te deja una buena impresión cuando termina, sino que te hace pensar mucho tiempo después, porque Fullmetal no se queda solo en el entretenimiento, te deja enseñanzas reales que van más allá del anime. Si lo has visto, recordarás para siempre de qué manera obtendrás un corazón de acero. Por eso sí, Fullmetal Alchemist Brotherhood no solo cumple con todo lo que esperas de un gran shonen, sino que lo supera, y es eso lo que lo pone en un lugar tan alto para los fans del anime. Si llegaste hasta aquí, comenta qué palabra hace enojar a Ed. ¿Crees que es el mejor shonen de la historia? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Puedes dejar también qué te gustaría ver en futuros videos que con gusto lo leeré. Y si te gustó este video puedes dejar tu like y suscribirte para ayudarme a crear más contenidos como este. Nos vemos en un próximo video. Adiós.